Aticomini. Buenos días, Alex, gracias por acompañarnos. ¿Cómo les fue el día de ayer en este plantón que se dio en el Cantón Siccho? ¿Qué pasó con esa audiencia? Buenos días. Buenos días, estimado Jorge, a los amigos de la radio. Allá un abrazo rotundo a todo el cantón, a toda la provincia de Cotopaxi. En efecto, saludar a nombre del movimiento indígena y campesino de Cotopaxi. Iniciar diciendo que en este tiempo, los 2 últimos años de nuestra vida, nos hemos dedicado el 100% a defender el territorio de nuestro Cotopaxi, el territorio productivo de las y los campesinos, de los hermanos de Las Pampas, Palo Quemado, del Cantón Sicchos, al igual que en toda la provincia de Cotopaxi, donde existe el problema minero. En ese sentido, como es de conocimiento público, existe ya una acción de protección ventilándose en el Cantón Lamaná, y pues por ya 2 semanas consecutivas se lleva a efecto el desarrollo de la audiencia. En el alegato inicial de las partes procesales, de los sujetos procesales, se ha podido identificar algunas acciones tanto de hecho, así también como las de derecho. En ese mismo sentido, la reinstalación de la audiencia el día de ayer pues pudo llevar a ventilarse, justamente a exponer cada una de las pruebas que como sujetos procesales en calidad de víctimas hemos presentado. En ese mismo sentido, mi persona como representante de los pueblos y nacionalidades indígenas aquí en Cotopaxi, como es el movimiento indígena, pues he dado mi testimonio en calidad de víctima, en calidad de testigo también, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues hemos podido exponer al señor juez constitucional del Cantón Sicchos toda la realidad que ha suscitado tanto en el mes de agosto, junio y julio del año anterior. De igual manera, las acciones que ha podido desarrollarse a consecuencia de la presencia minera aquí en Cotopaxi en este año desde el mes de febrero y marzo, en la posible consulta ambiental que se estaba queriendo instalar aquí en el Cantón Sicchos. En ese sentido, pues del alegato inicial de las acciones de hecho, en este instante se encuentran ventilándose las pruebas. Se terminó con la primera parte de las pruebas del día de ayer, continúa el día de hoy. La audiencia se instala a las 10 de la mañana, posiblemente hasta altas horas de la tarde, posiblemente hasta la noche. De igual manera, como ha indicado el señor juez, posiblemente se instale también el día de mañana, y pues serían los 3 días de audiencia que se está llevando a este tiempo con el tema minero. Así que eso, informar a la provincia de Cotopaxi. Nosotros como profesionales del derecho también y como dirigentes provinciales estamos dejando nuestra huella dentro del sistema jurídico para que podamos pelear también y hacer la lucha también mediante la vía judicial, siempre pensando en la futura generación, siempre pensando Topanta, en que hay que precautelar. Abogado Topanta, buenos días. Lenin Escobar le saluda. Dentro de esos alegatos que ustedes están llevando en este proceso, ¿qué es lo que están ustedes pronunciando? ¿Qué es lo que están promulgando? Sí, Lenin, más bien indicarte, son 2 cosas muy particulares. Primero que nada, el alegato inicial de las causas que nosotros nos ha motivado para poder ampliar la acción de protección es justamente la excesiva fuerza, la excesiva presencia militar y policial para la consulta ambiental. No puede ser justo que más o menos 700 militares, entre militares y policías, estén presentes para una consulta ambiental. Es excesivo, es desproporcional, inclusive porque en la parroquia existen de pronto unos 1,100 habitantes. Es decir, que existe más de la mitad de la presencia de militares y policías, doblando la seguridad justamente para la empresa minera y sus intenciones. Segunda cuestión, estimado Lenin, estimado Jorge, recordar a los pueblos y nacionalidades indígenas y campesinas del Ecuador. El artículo 57 de la Constitución es bastante clara. El artículo 57 en el numeral 7 y 17 indican que donde existan pueblos y nacionalidades indígenas, lo primero que se debe hacer para las intenciones mineras es realizar una consulta previa, una consulta libre, una consulta que sea informada, pero no, en este caso han decidido hacer otro tipo de acciones como es la consulta ambiental, asumiendo que la provincia de Cotopaxi y la área de afectación directa y la indirecta son completamente pueblos que no son indígenas, que son completamente inofensivos, o de pronto eso ha intentado vender la empresa minera, ¿no? Así que nosotros lo que estamos peleando es que si en efecto hay una consulta ambiental, no sea ese el modelo jurídico que se debe aplicar, sino más bien la consulta previa, libre e informada, a consecuencia de que existen en los territorios de influencia directa el tema de la afectación directa, perdón. Alex, no sé, pero tú y yo somos abogados, entendemos el tema de derecho, pero digo,
tanta presencia militar, si tú dices que son 1.200 pobladores o algo más, yo creo que la solución es solo asisten los que votan en la parroquia, o sea, los verdaderos pobladores, porque hay otra realidad, que cuando se mueven las consultas mineras, llegan de todo el Ecuador a quererse apoderar de ese espacio, los antimineros. Entonces, listo, solo ingresarán a este análisis de la consulta los que votan en la parroquia. Entonces, ahí tenemos los verdaderos actores del proceso, pero es que llegan de todo el Ecuador los antimineros a hacer fuerza de oposición. Entonces, esa es una realidad también, que hay que decirla con claridad. Sí. Te escucho, Alex. Sí, más bien, recordar también, estimado Jorge, el caso Palo Quemado, el caso Sicchos, caso Las Pampas, si bien es cierto, son 1.200 habitantes. Y si bien es cierto, en este último tiempo se han activado la solidaridad de otros hermanos de otras provincias, hermanos cotopaxenses. Y por ejemplo, los que han estado presentes no han sido multitudinarias presencia de gente de afuera, han sido compañeros dirigentes de las organizaciones indígenas de Cotopaxi. Y ojo, han acompañado estrictamente al proceso jurídico que hoy por hoy se está instalando o se ha instalado en el juzgado del Cantón Sicchos. Pero la lucha antiminera, la lucha contra el extractivismo han sido personas 100% de las parroquias Las Pampas y Palo Quemado. En ese sentido, yo tengo la plena seguridad de decir que la gente que ha estado ahí es plenamente de las comunidades interculturales que existen en estas parroquias. Claro, por otro lado, han intentado decir que no pongamos gente de otros lados, y claro, eso también tú lo has dicho, ¿no? Pero recordar que la Junta del Campesinado Nacional, encabezado por un representante que se hace llamar presidente, él sí ha venido a meter gente de otras provincias, como en el caso de la costa, como en el caso de gente de otras provincias. Esas personas sí se han metido en el proceso de consulta ambiental. ¿Para qué? Para que esas personas se consulten, y claro, como son personas afines a la minería, ellos sí están siendo tomados en cuenta para la consulta. Entonces, plenamente de acuerdo. Si gente de la provincia no tiene que influir en el tema de la consulta, tampoco tiene que influir o incidir con amenazas, con amedrentamientos, personas de otras provincias, como es el caso de la Junta del Campesinado Nacional. Abogado Toapanta, ¿por qué cerrarse totalmente al tema del extractivismo a nivel del país, no solamente en este importante lugar de Sicchos, ¿no? Sino a nivel del país? Siempre escuchamos por parte de las organizaciones sociales indígenas que se cierran. Si esto genera bienestar, genera desarrollo, incluso a veces nosotros comparamos, dice, ¿por qué Chile está más desarrollado que Ecuador? Y allá es completamente legal el tema del cobre, de el extractivismo. ¿Por qué cerrarse a esa posibilidad? Estimado Lenin, recordar al pueblo ecuatoriano que ventajosamente el territorio ecuatoriano es sumamente productivo, es sumamente amplio en producción agrícola, y recordar que en nuestra provincia de Cotopaxi se encuentra alojado el segundo sitio Randstad a nivel nacional. Entonces, a nivel internacional. ¿Qué quiere decir esto? Que en áreas de afluencia de agua, en áreas de colchones de agua, no pueden realizar minería. A ver, hablemos de Perú, que también es un país súper desarrollado en el tema de extractivismo, pero veamos las consecuencias que ha tenido el tema extractivista. Y no vayamos con eso, el Amazon, el tiempo petrolera. 7 de la mañana con 18 minutos, 7 con 18, a ver si retomamos nuevamente la conectividad. Parece que una dificultad en cuanto al internet, se nos cayó la entrevista, ¿no? Parece que ya estamos nuevamente, a ver. Parece que ya estamos nuevamente. Es importante conocer también estas razones, ¿no? Y Alex Toapanta es un permanente luchador, y esto es importante destacarlo desde el movimiento indígena y campesino. Estamos ya nuevamente con Alex, ¿sí? Nos escucha, ya parece que se normalizó el internet, ¿no? Está congelada la pantalla todavía. Ahí me parece. Ya, listo. Alex, continuamos. La inquietud de Lenin, y que también es inquietud de muchos. También hay minería ilegal en el Ecuador y nadie dice nada, ¿no? Y que el extractivismo bajo los procedimientos legales hay cuestionamientos, pero la minería ilegal también hay que combatirla. Y esa es una realidad que vive el Ecuador. Alex. Hola. Sí, te escuchamos. Sí,
respondiendo a la pregunta, como decía, y voy a reiterar, y no me voy a cansar de repetir esto para que la ciudadanía se entere el posicionamiento que tiene el movimiento indígena. El micrófono se te apagó. Se te apagó el micrófono. Eso. Alex, el micrófono ya, listo. ¿Me escucha ahí? Sí. Ahí sí te escuchamos, te escuchamos. Sí. Decía que no lo digo yo, no, el tema del cuidado ambiental lo han dicho expertos científicos, expertos ambientalistas de manera internacional, y también el Ministerio del Ambiente ha reconocido que aquí en Cotopaxi se encuentra alojado el sitio. Se apagó otra vez el micrófono. Seguimos con el problema del micrófono, Alex. Ahí. Si apagamos tu cámara y dejamos solo el audio, quizás mejoramos. Si apagas la cámara y mejoramos, quedamos solo con audio, creo que ahí ganamos más. Sí, ahora sí te escuchamos, Alex, por favor, el tema que estabas desarrollando. Cotopaxi está considerado a nivel internacional, nos decías. Sí, te decía que no lo digo yo, más bien lo dicen expertos ambientalistas, ¿no? Que Cotopaxi, el Ecuador entero, es mega diverso, es mega productivo, y por ende también existe gran cantidad de agua dulce aquí en Cotopaxi. En ese mismo sentido, nosotros ya hemos planteado, no solamente en este gobierno, a lo largo y ancho del movimiento indígena y campesino de Cotopaxi, la EcoArunar y la CONAIE ya ha planteado alternativas al tema extractivista, y no solamente en el tema extractivo de metales, sino también en el tema extractivo de petróleo en la Amazonía. A ver, si hablamos solamente de temas extractivos, hablemos de la mejor época de bonanza del petróleo, 70, 80, 90, el año 2000, donde había gran cantidad de petróleo que se extraía. ¿A dónde fueron esas riquezas, estimado Jorge? Yo me pregunto, hoy por hoy tenemos un retraso económico en el país, existe reducción de presupuesto dentro de educación, dentro de la salud, la obra pública no se ve, no hay, más bien hay deudas porque supera los 50.000 millones de dólares de deuda externa. Entonces, ¿qué va a pasar con el tema extractivo aquí en Cotopaxi? Y no es solamente oponer por oponer. Si vemos hoy por hoy, Cotopaxi es un... Estamos en diálogo con... Hay gran cantidad de producción, entonces, ¿por qué limitarse al tema extractivo cuando ya hay alternativas de producción en el Cantón Sichos? ¿Por qué no fomentamos más bien el turismo comunitario, la producción ecológica, reforzar la producción agropecuaria, incentivar a nuestra gente para que siga cultivando, siga cuidando? En ese sentido se puede dinamizar la economía, y sin poner un solo grano de contaminación, un solo grano de despojo, porque tengas en cuenta que por más mínima que sea la intervención minera, las y los productores que tengan asilado su producción en los lugares extractivos van a tener que despojarlas. Y claro, si no lo despojan, al menos como es una minería a cielo abierto, que no está por demás decirlos, se van a aperturar huecos, hoyos o grietas, como lo quieran llamar, más o menos de 3 kilómetros a la redonda. Es decir, que en el suelo lo vas a tener 3 kilómetros para a los costados y 3 kilómetros para adentro. Entonces, si Cotopaxi se destina como una provincia de huecos, no sé qué vaya a pasar. Y lo que es más importante, y con esto cierro esta pregunta, estimado Jorge, existe una deuda ambiental, un pasivo ambiental en la parroquia Las Pampas. Palo Quemado está entre Las Pampas y Palo Quemado, el sector de las minas. Existe ya una consecuencia ambiental de 50 años atrás. Hasta ahora se ha podido resarcir o reparar ese daño ambiental. Entonces, si es que hoy se procede a hacer con la minería irresponsable, que no está por demás decirlo también, que la minería ilegal o la legal son buenas o malas, decir que es irresponsable el cuidado medioambiental. Dice también en una parte de la Biblia que a nosotros la naturaleza nos han prestado, y si alguien te presta algo, lo más justo es que lo devolvamos en el momento que tengamos que devolverle en la misma condición en la que nos han prestado. En ese sentido, la oposición no es solamente pensando en el tema económico, sino también pensando en la vida y en la futura generación. Alex, por lo que resumo es que en definitiva ustedes no quieren diálogo
y no van a dar paso a ninguna consulta ambiental. ¿Que tomarán la misma posición para Pangua, donde también se habla de que hay la posibilidad de realizar actividad minera en Pangua? O sea, la posición de ustedes es cerrada a no consultas y no extractivismo. A ver, estimado Jorge, yo quiero rectificar la pregunta, en todo caso la respuesta, ¿no? La consulta ambiental no es para nada legal y no es que estamos cerrándonos a la consulta ambiental. Recordar a la ciudadanía donde existan pueblos indígenas, campesinos, determinados como pueblos ancestrales, lo que cabe es perfectamente el artículo 57, la consulta previa, libre, informada. Ese es nuestro posicionamiento, porque también nuestra gente merece estar informada, pero de una manera adecuada, con mecanismos, con modos, con formas, inclusive prevaleciendo inclusive nuestras mismas costumbres de consulta ambiental o algún tipo de consulta democrática que existe en la comunidad. En ese sentido, nuestra postura va a ser que la consulta no sea una consulta ambiental, sino más bien una consulta previa, que sea antes de la disposición de decir, este espacio está destinado para minería y pues en efecto vamos a consultarles si están o no están de acuerdo después de informarles. Que sea informada, que justamente tenga una amplitud, tenga una relevancia, tenga la importancia del caso para no solamente un cantón, sino para la provincia de Cotopaxi, pero en especial a las zonas de influencia directa. Esto quiere decir en las comunidades, en los sectores donde se van a abrir las grietas, donde se van a abrir los huecos en la tierra. Esa gente necesita saber qué es la minería y si está o no está de acuerdo. En ese sentido se estaría garantizando la misma Constitución, tratados internacionales, la OIT, que el 169 de la OIT es lo suficientemente claro. Así que esa es nuestra posición, estimado Jorge. Muy bien, abogado Toapanta. Entonces, muy claro el tema y muy clara la posición de ustedes en cuanto al tema de la minería. Una de las situaciones últimas que se está presentando en el país es el tema del nuevo financiamiento del Fondo Monetario Internacional. Y dentro de sus condicionamientos, lo que expertos económicos manifiestan es de que estarían solicitando el tema de la eliminación de los subsidios a los combustibles en el país. Ustedes ya han emitido un comentario. ¿Estarán en contra de esa decisión que tome el gobierno nacional? Estimado Lenin, recordar al pueblo ecuatoriano, a la provincia de Cotopaxi, cuáles han sido los lineamientos de la CONAIE, del movimiento indígena. Hemos dejado muertos, hemos dejado heridos, existen familias hasta hoy que se encuentran con las repercusiones de las últimas movilizaciones 2019, 2020, 2022, inclusive yo particularmente se ha pasado 13, 15, 18 días en las calles, no protestando por derechos del Alex Toapanta, sino protestando por el bolsillo, protestando por la economía de nuestros ecuatorianos, de nuestros cotopaxenses. Bueno, tenemos inconvenientes con el sistema de internet. ¿Ya? ¿Se mejoró? Alex, el problema del internet no nos permite a ratos bien, a ratos no. ¿Se cuenta eso en mentalidad? No. Queremos agradecerle a Alex Toapanta por acompañarnos esta mañana. Importante el diálogo, hemos hablado del extractivismo. Temas, ¿no? Temas que tienen que ver con Cotopaxi. Alex, mil gracias, estamos con problemas que no te escuchamos claro ya en la parte final, pero bueno, el tema político lo toparemos, también tenemos esta semana invitado para el día jueves a Pauqui Castro y lo hablaremos, el tema político desde el movimiento indígena. Alex, no sé si me estás escuchando, para agradecerte por acompañarnos. En la parte final está un poco complicado el tema del internet, dependerá de tu ubicación donde estés, pero a rato está claro, a rato se corta. Agradecemos, Alex, por acompañarnos esta mañana. Un buen día para ti. Bueno, se le apagó el micrófono y ya no se activó. Bien, cerramos comunicación entonces.